En este problema nos dicen que tenemos dos tuberías que se utilizan para transportar agua y se unen mediante bridas. Tenéis aquí las bridas, cada una de espesor 15 milímetros. Nos dan los diámetros interno y externo de las tuberías, de I y de M, 120 y 150 milímetros. Nos dan el diámetro externo de las bridas, esto que os marco aquí como dB, 250 milímetros. Nos dicen que bajo condiciones de trabajo habituales la temperatura superficial interna de las tuberías se mantiene a 120 grados, es decir, la temperatura de esta superficie, y nos dicen que el aire ambiente, el aire exterior, está a 20 grados. Nos dan el coeficiente de transferencia de calor por convección en la superficie de las bridas con este aire ambiente, 10 vatios partido de metro cuadrado Kelvin, y nos dan la conductividad térmica de las bridas, 40 vatios partido de metro cuadrado, 4 vatios partido de metro Kelvin. Nos piden calcular la pérdida de calor a través de las bridas. Nos dicen, entre paréntesis, nos aclaran solamente las bridas. Es decir, si analizamos un corte lateral, lo único que nos interesa, si estos son las bridas, sería esta parte que os marco en rojo. Es decir, nuestro problema sería esto. Nos olvidamos de la parte que está externo a lo que os marco en rojo, porque solo vamos a analizar las bridas. Por este lado, lo mismo. Vamos a marcar, a delimitar solamente lo que se corresponde a las bridas. Entonces, esta parte no nos interesa. Como tenemos dos bridas, cada una de espesor 15 milímetros, esto funciona como una aleta de espesor el doble, es decir, 30 milímetros. Le voy a llamar T', igual a 30 milímetros. Es decir, tenemos lo equivalente a una aleta anular de espesor 30 milímetros. Vamos a resolver el problema aplicando analogía eléctrica. El circuito eléctrico equivalente lo tenéis aquí. Entonces voy a marcar TSI. TSI sería esta temperatura. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en verde. Sería la temperatura correspondiente a esta superficie. Esta es la que marco como TSI. Entonces vamos a poner una línea de puntos. Esta sería la temperatura TSI. Después tenemos conducción a lo largo de las tuberías, entonces le estoy llamando RCOND. Tenemos la parte de aletas, le voy a llamar RA a su resistencia. No tenemos superficie libre porque estamos analizando únicamente la transmisión de calor a través de las bridas, a través de la aleta. La superficie libre sería lo que se me queda en estas líneas que marco en rojo, es decir, se me quedan fuera del problema a analizar. Entonces tenemos lo que acabo de comentar, TSI y T infinito. También teníamos convección con el agua que circula por el interior de las bridas, es decir, teníamos una resistencia, por ejemplo, RCONB, NV interior, y tendríamos aquí la temperatura, si queréis le llamamos T infinito I, temperatura del agua que circula por el interior de la tubería. Aunque esto sea correcto, no necesitamos esta parte del circuito porque nos dan esta temperatura, estos 120 grados. Entonces vamos a resolver la parte del circuito que va desde TSI hasta T infinito, dependiendo de los datos que nos dé cada problema. Por ejemplo, el problema, en vez de darnos como dato esta temperatura TSI, nos podría dar como dato T infinito I y datos para calcular esta resistencia para representar la convección. Entonces, el calor total viene dado por esta expresión TSI menos T infinito entre la suma de estas dos resistencias que están en serie. La resistencia para llevar en consideración la conducción viene dada por esta expresión. Tener cuidado, estamos en coordenadas cilíndricas, entonces tenéis que aplicar la expresión correspondiente a coordenadas cilíndricas, no apliquéis la expresión correspondiente a coordenadas cartesianas, es un fallo muy común en los exámenes. Y para la parte de aletas, 1 partido de eficiencia de aleta por H por el área de transferencia de calor de las aletas. Vamos a calcular la eficiencia de aleta según lo que vimos en el vídeo de teoría. Tenemos que irnos a esta tabla. Estamos ante el caso de aletas anulares. Podéis calcularla mediante esta expresión, pero yo creo que es más fácil calcularla utilizando esta gráfica. Tenemos que determinar estos parámetros que se indican en esta figura. Entonces, en este caso, R
R2C, lo que llama esta figura R2C, para nuestro caso sería dB partido de 2, más el espesor, los 30 milímetros, nuestro espesor del dominio considerado entre 2, entonces daría 0,14 metros. LC, esta longitud corregida, es L más, en nuestro caso, T' partido de 2. La longitud, en nuestro caso, es dB menos DE partido de 2. Entonces da LC 0,065 metros. A sub P es LC por T. En nuestro caso da 0,00195 metros cuadrados. R1 en nuestro caso es de E partido de 2. Este cociente R2C entre R1 resulta 1,87, entonces si este es el valor correspondiente a 1 y este es el valor correspondiente a 2, tendríamos que coger pues más o menos una curva. La voy a marcar, por ejemplo, en verde, pues 1,87 sería más o menos pues una curva que fuese pues por aquí. Bueno, está saliendo un poco torcido. Vale, correspondiente a 1,87, es decir, entre 1 y 2 y más cerca que de 2 que de 1. Este parámetro LC3 medios por la raíz cuadrada de H partido de K por A sub P, podéis hacer la cuenta, da 0,188, entonces tendríamos que coger el valor correspondiente a 0,188, pues si queréis más o menos por aquí. A partir de aquí trazamos una línea vertical, os voy a trazar una línea vertical. Pues aquí la tenemos. Entonces en el corte, voy a ampliar un poco esta curva, en el punto de corte nos daría en el eje Y el valor de eficiencia de aleta. Llevamos ahora una línea horizontal hacia el eje Y. Y la eficiencia de aleta veis que nos da 0,90 y pico. Yo, por ejemplo, tomé 0,94 más o menos. Tampoco hace falta mucha precisión porque con este tipo de gráficos es difícil. 94% en base unitaria, en esta expresión la tenéis que poner en base unitaria, sería 0,94. Es lo que os pongo aquí. Ahora vamos a calcular el área de transferencia de calor de las aletas A sub A. Es esto que os indico. Vamos a analizar esta figura. Sería lo que os marco, bueno, sería en principio lo que os marco aquí en azul. Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, en color verde. Esto sería R1. Esto sería R1. R1 y esto sería R2. Vamos a poner aquí R2. ¿Qué pasa? Estamos utilizando el modelo de longitud corregida. Entonces, en lugar de calcular el área de esta aleta, vamos a calcular el área de esta otra aleta. Entonces, en esta otra aleta, en vez de R2, utilizamos R2C, que R2C es un poco mayor que R2, recordemos lo que acabamos de calcular, y esta aleta no pierde calor por el extremo, por eso lo pongo en negro. Entonces sería calcular el área de, vamos a decirlo entre comillas, esta arandela que os pongo en azul más otra arandela que no se ve, que estaría en el otro lado, ¿no? Entonces tenemos 2, vamos a volver a esta expresión, seríamos 2, porque 2, entre comillas, arandelas por pi por R2C al cuadrado menos R1 al cuadrado. Entonces esto nos da 0,0877 metros cuadrados. Entonces, sustituyendo valores, nos resulta un calor de 80,5 vatios.